Un director ejecutivo multimillonario le grita a un camarero soltero. Lo que dice a continuación congela Internet por completo. Una sola gota de café cayó sobre la mesa. Eso fue todo. La mujer de la mesa de la esquina explotó como una bomba. Sucia, torpe. La gente como tú solo merece servir de por vida. Su voz resonó en el restaurante de su ciudad natal como un cristal roto. Todos los clientes se quedaron paralizados. Sacaron los teléfonos. Comenzó la grabación. Marcus estaba allí de pie con su vieja camisa blanca, las manos callosas firmes, la mirada triste e inquebrantable. Entonces la miró directamente a los ojos gélidos y habló con una voz que podría congelar el mismísimo infierno. Grace Blackstone siempre decía que su madre era la persona más fría del mundo. Pero se equivocaba. Eres más cruel que eso. Mataste a tu hija 2 veces. Primero, cuando la renegaste. Segundo, cuando te negaste a pagar su tratamiento contra el cáncer. El rostro del director ejecutivo multimillonario palideció. Una niña de 6 años, con penetrantes ojos azules, irrumpió por la puerta trasera, gritando: «Papá, ¿qué pasa?». Eleanor Blackstone susurró. Una palabra que lo cambió todo. Grace. 3 días antes de ese momento. Que destrozaría 2 vidas y las reconstruiría. De nuevo. Marcus Thompson había estado dibujando patrones de distribución de agua en una servilleta manchada de café. El ajetreo matutino en Hometown Diner había terminado, dejándole preciosos minutos de tranquilidad para trabajar en los diseños que consumían sus pensamientos. Sus dedos curtidos movían el lápiz con precisión experta, creando intrincados diagramas que parecían arte abstracto al observador. Casual. No eran los garabatos aleatorios de un camarero. Eran sofisticados esquemas de riego que podrían transformar las tierras de cultivo moribundas que rodeaban Willow Creek, Texas. El pueblo se asfixiaba bajo la peor sequía que se recuerda. Las granjas que habían alimentado a generaciones de familias ahora estaban yermas y agrietadas, con la tierra demasiado agotada para sostener incluso las cosechas más abundantes. Los negocios de las calles principales cerraron uno a uno a medida que las familias empacaban sus pertenencias y se mudaban a ciudades donde el agua fluía de los grifos y la esperanza no se había convertido en un lujo. El restaurante servía como un ayuntamiento no oficial donde los agricultores se reunían cada mañana para compartir historias cada vez más desesperadas sobre pozos defectuosos y deudas crecientes. Marcus dobló la servilleta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal mientras Betty Martínez se acercaba a su puesto. Era la camarera del restaurante por la tarde, una mujer de unos 50 años cuya amable sonrisa nunca llegaba a sus ojos preocupados. «Has estado dibujando otra vez», observó, con cierta amabilidad. «Sean lo que sean esos dibujos, deben ser muy importantes para que trabajes en ellos cada minuto libre». Marcus había sido su colega durante 18 meses, pero nunca le había contado la verdad sobre sus antecedentes ni la importancia de sus bocetos. «Solo para mantenerme ocupada», respondió Marcus, la misma evasiva que había usado docenas de veces. Betty asintió, pero no insistió. Había aprendido a respetar los límites que el dolor había construido a su alrededor. Todos en el pueblo conocían la historia básica. Un joven viudo, con cáncer cerebral, abandonado a su suerte con una hija de 6 años y facturas médicas que destrozarían a una pequeña nación. Lo que no sabían era que Marcus tenía títulos de la Universidad de Stanford, que alguna vez fue considerado una estrella en ascenso en ingeniería agrícola, que las soluciones dibujadas en servilletas desechadas podrían revolucionar la agricultura del suroeste. El BMW negro apareció en el estacionamiento como un oscuro presagio contra las camionetas descoloridas y los sedanes oxidados que solían ocupar los espacios afuera del Hometown Diner. Marcus observó por la ventanilla como una mujer emergía del asiento del conductor, con movimientos ágiles y económicos. Todo en ella denotaba dinero y autoridad.
El blazer a medida que probablemente costaba más de lo que Marcus había fabricado en 3 meses. El maletín de cuero que relucía como nuevo. La forma en que observaba el modesto edificio, como si calculara su valor hasta el último céntimo. Eleanor Blackstone había conducido 8 horas desde Dallas siguiendo una pista que su investigador privado había tardado 6 meses en desarrollar. El informe mencionaba a Grace Hayes, quien había vivido en Willow Creek, había enseñado en la escuela primaria local y había fallecido de cáncer aproximadamente 18 meses antes. El investigador había tenido cuidado de señalar que Hayes era un apellido común, que esta podría ser otra pista falsa en una búsqueda de 7 años. Pero el instinto de Eleanor, afinado por décadas de guerra corporativa, le decía que esto era diferente. Empujó la puerta principal del restaurante con la confianza de alguien acostumbrado a llamar la atención. Las conversaciones a su alrededor no se detuvieron exactamente, pero se silenciaron notablemente a medida que ojos curiosos evaluaban a esta obvia forastera. Eleanor eligió la mesa de la esquina, la que ofrecía el mejor punto de observación para el personal y los clientes. Necesitaba entender qué podría haber atraído a su sofisticada y culta hija a ese lugar remoto. Marcus se acercó a su mesa con una sonrisa forzada y una taza de café limpia. De cerca, la riqueza de Eleanor era aún más evidente. Joyas de diseñador. El maquillaje perfecto que probablemente le había llevado 1 hora aplicar. La manicura que hablaba de citas semanales en la peluquería y de una vida libre de trabajo manual. Buenos días, dijo Marcus cortésmente. Un café para empezar. Su voz transmitía la leve ronquera que nunca había desaparecido tras meses de llorar hasta quedarse dormido durante la enfermedad de Grace. Café solo, respondió Eleanor secamente, sacando ya su teléfono para revisar sus mensajes. Y necesitaré la contraseña de Wi-Fi más segura que tengas. Supongo que este lugar de verdad tiene internet. El tono despectivo fue automático, el equivalente verbal a espantar un insecto molesto. Marcus ya se había topado con esta actitud antes, generalmente de turistas de paso, que no podían comprender cómo alguien podía elegir vivir en un lugar tan atrasado. La contraseña es comunidad, toda, en minúsculas, dijo Marcus, llenando su taza. Con mano firme. Y sí, tenemos un internet decente. Todo el pueblo se unió. Y mejoró la infraestructura. Hace unos 3 años. A veces, trabajar juntos logra más que hacerlo solo. La suave reprimenda fue tan sutil, que Eleanor casi la pasó por alto. Pero, algo en su tono la hizo levantar la vista. De la pantalla de su teléfono. Sus ojos se encontraron. Por un instante, y Eleanor sintió un extraño destello. Reconocimiento. No era la palabra adecuada, ya que nunca había visto a este hombre en su vida. Pero había una inteligencia en su mirada la sorprendió, una profundidad que no coincidía con sus suposiciones sobre los camareros de pueblos pequeños. Marcus apartó la mirada primero, rellenando vasos de agua en mesas cercanas con la eficiencia pausada de alguien que se enorgullecía de hacer bien las cosas sencillas. Eleanor pasó la siguiente hora observando la dinámica entre Marcus y los demás clientes. Lo vio rellenar la taza de café del viejo Pete 3 veces sin que se lo pidiera, y lo escuchó preguntar por el nieto del anciano granjero, que estaba destinado en el extranjero. Lo vio poner una galleta extra en el plato de Sara Martínez cuando pensó que nadie lo veía, sabiendo que la joven madre estiraba sus dólares para cubrir tanto el desayuno como el almuerzo escolar de su hija. Estas no eran las interacciones de un hombre desesperado pidiendo propinas. Era alguien que realmente se preocupaba por la gente que lo rodeaba, que se había integrado en la estructura de esta pequeña comunidad de maneras que a Eleanor le resultaban desconcertantes. Y un poco irritante. Había pasado 7 años convenciéndose de que la decisión de Grace había sido motivada por un romanticismo ingenuo, de que su hija eventualmente reconocería la dura realidad de la vida sin familia, dinero ni conexiones. Pero al ver a Marcus desenvolverse en su jornada laboral con discreta competencia y genuina calidez,
Eleanor comenzó a preguntarse si sus suposiciones habían sido erróneas. Este no era el perdedor cazafortunas que había imaginado. Era alguien que inspiraba respeto a través de la amabilidad en lugar de la intimidación, que había encontrado maneras de contribuir a su comunidad que no tenían nada que ver con los saldos de las cuentas bancarias ni el estatus social. La revelación llegó gradualmente, reconstruida a través de conversaciones oídas por casualidad y un interrogatorio cuidadoso. Grace Hayes, querida maestra de tercer grado. Grace Hayes, quien había organizado la recaudación de fondos de la escuela para comprar nuevos juegos infantiles. Grace Hayes, quien había luchado contra el cáncer cerebral con tanta gracia y dignidad que todo el pueblo se unió a su familia. Grace Hayes, quien había dejado atrás a un esposo y una hija de 6 años cuando la enfermedad finalmente la cobró hace 18 meses. El café de Eleanor se enfrió a medida que las matemáticas de las oportunidades perdidas se acomodaban en su mente. Grace habría tenido 28 años cuando murió, lo que significaba que había vivido en este pueblo durante al menos 7 años. 7 años de cumpleaños no reconocidos, de vacaciones solas, de una nieta que Eleanor nunca supo que existía. 7 años de orgulloso silencio mientras su hija construía una vida rica en todo, excepto en la riqueza material que el apellido Blackstone podía proporcionar. Cuando la hora del almuerzo se calmó, Eleanor se encontró sola en el restaurante, excepto por Marcus, quien limpiaba metódicamente las mesas y las reponía para la gente de la noche. Había estado bebiendo la misma taza de café durante 3 horas, paralizada por la creciente certeza de que había encontrado el último lugar de descanso, y evidencia de una vida que había sido mucho más significativa que la existencia vacía, que Eleanor se había construido en su ático de Manhattan. «Disculpe», gritó, con una voz inusualmente vacilante. Marcus levantó la vista de la mesa que estaba limpiando, con expresión cortés y atenta. La maestra fallecida, Grace Hayes, la conocía bien. La pregunta se sintió como tragar un vaso de agua. Cada palabra aguda y dolorosa en su garganta. El rostro de Marcus se quedó inmóvil. «Era mi esposa», dijo simplemente. Grace lo era. Era todo lo bueno de este lugar. Todo lo bueno de cualquier lugar, en realidad. Continuó limpiando la mesa, pero sus movimientos se habían vuelto mecánicos, automáticos. «¿Puedo preguntar por qué? ¿Está interesado?», preguntó Grace. No tenía muchos contactos fuera de Willow Creek. Eleanor sintió que el mundo se le venía encima. Había encontrado a su hija, pero 18 meses tarde. Creo que empezó, pero luego se detuvo, incapaz de explicar 7 años de orgullo obstinado y decisiones devastadoras. Creo que conocía a su familia antes de que viniera aquí, antes de convertirse en Grace Hayes. Las palabras salieron forzadas y formales, inadecuadas para la magnitud de lo que intentaba comunicar. «La familia de Grace la dejó de lado cuando se casó conmigo», dijo Marcus. Y ahora había firmeza en su voz. Su madre dejó claro que elegir el amor por encima del dinero significaba elegir estar muerta para quienes se suponía que debían amarla incondicionalmente. Así que no creo que conocieras a su familia. Porque la familia de Grace la abandonó cuando más los necesitaba. Se movió a la mesa de al lado, limpiando con más vigor ahora, canalizando el dolor y la vieja ira en actividad física. Eleanor sentía cada palabra como un golpe. Observó a Marcus trabajar e intentó reconciliar al hombre frente a ella con el inútil cazafortunas que había imaginado. Su camisa estaba desgastada pero limpia, sus movimientos eran económicos y practicados, su evidente dolor aún latente incluso 18 meses después de la pérdida. No era alguien que hubiera seducido a su hija por dinero. Era alguien que había amado a Grace lo suficiente como para construir una vida con ella en ese modesto lugar. Lejos de las complicaciones y expectativas del legado Blackstone. «Grace Blackstone», susurró Eleanor, probando el sonido del apellido de soltera de su hija en el espacio entre ellos. Las manos de Marcus se detuvieron sobre la superficie de la mesa.
Ese era su nombre antes de casarse contigo. Grace Blackstone. Ella vio cómo el reconocimiento afloraba en sus ojos, seguido rápidamente por la sospecha y algo que podría haber sido ira. Eres Seyanar Blackstone. No era una pregunta. Marcus se enderezó lentamente, con el trapo de limpieza olvidado en sus manos. Eres la madre que le dijo a Grace que estaba muerta para ti si se casaba conmigo. La que colgó cuando llamó para contarte sobre el nacimiento de Lily. La que se quedó en silencio, luchando claramente por encontrar las palabras adecuadas para expresar 7 años de furia acumulada. Eleanor se obligó a sí misma a mirarlo a los ojos, aunque todos sus instintos le gritaban que apartara la mirada, que se retirara, que se protegiera de la justificada ira que veía crecer en su expresión. Sí, dijo simplemente. Soy Eleanor Blackstone, y he pasado 7 años convenciéndome de que tomé la decisión correcta. Hizo una pausa, su voz apenas por encima de un susurro. Estaba equivocada en todo. El enfrentamiento que siguió fue diferente a todo lo que ninguno de los dos había esperado. Marcus exigió saber por qué había venido, qué quería, si pretendía perturbar la vida que él había construido con Lily. Tras la muerte de Grace, Eleanor se encontró intentando explicar decisiones que parecían inexplicables incluso para ella. Decisiones motivadas por el orgullo, el miedo y un amor retorcido que finalmente había destruido todo lo que decía proteger. Te escribió, dijo Marcus, con la voz temblorosa por la emoción apenas controlada. Cada Navidad, durante 5 años, Grace te escribió cartas. Pasaba semanas preparándolas, intentando encontrar las palabras adecuadas para salvar la brecha que habías creado. Nunca las envió. Decía que no quería darte otra oportunidad de rechazarla, pero las escribió de todos modos porque nunca dejó de esperar que encontraras la manera de perdonarla por elegir la felicidad por encima de tu aprobación. La compostura cuidadosamente mantenida de Eleanor finalmente se quebró por completo. Tengo esas cartas, susurró. El investigador privado las encontró entre las pertenencias de Grace después del funeral. Las he leído tantas veces que el papel se está cayendo a pedazos. Me perdonó en cada una de ellas. Incluso después de haber demostrado que no merecía el perdón, ella siguió ofreciéndomelo de todos modos. Las lágrimas que había contenido durante 18 meses finalmente brotaron, fluyendo su rostro y destrozando su maquillaje perfecto. Grace, siempre decía, solo estabas asustada. Marcus continuó, su ira comenzando a transformarse en algo más complejo. Dijo bajo todo el control y frialdad. Solo eras una madre aterrada de perder lo que más amaba. Ella te defendió hasta el final, incluso cuando los tratamientos contra el cáncer nos arruinaron, y tuviste el poder de ayudarnos, pero elegiste no hacerlo. Se sentó pesadamente en la mesa frente a Eleanor, de repente luciendo mayor que sus 35 años. El sonido de la puerta trasera, al cerrarse, interrumpió su conversación. Pequeños pasos resonaron en el comedor. Cuando Lily irrumpió en el comedor principal, su mochila escolar rebotaba. Tras ella y su cabello rubio se escapaba de sus trenzas matutinas. Se detuvo en seco al ver a su padre sentado con el elegante desconocido. Sus instintos de niña de 6 años percibieron de inmediato la tensión que crepitaba entre los adultos. Papá. La voz de Lily era débil e insegura. Había visto a Marcus triste antes, durante los oscuros meses posteriores a la muerte de Grace, cuando el dolor había amenazado con consumirlo por completo. Pero esto se sentía diferente. Cargado con la clase de electricidad emocional que le erizaba la piel de inquietud. ¿Está todo bien? Pareces triste. Se acercó a la mesa con cautela, sus penetrantes ojos azules moviéndose entre Marcus y Eleanor con inteligencia analítica. A Eleanor se le cortó la respiración al ver por primera vez con claridad a su nieta. Lily tenía la delicada estructura ósea y el cabello suelto de Grace. Pero esos ojos,
Esos imposibles ojos azules que habían estado presentes en la familia Blackstone durante generaciones, pertenecían inconfundiblemente al linaje de Eleanor. La niña era pequeña para tener 6 años, pero había algo en su postura que hablaba de una resiliencia que superaba su edad, de alguien que había aprendido desde muy joven a leer las emociones de los adultos y a adaptar su comportamiento en consecuencia. Lily, cariño, dijo Marcus con dulzura. Me gustaría presentarte a alguien. Esta es Eleanor. Ella hizo una pausa, claramente, luchando por explicar una relación que había sido inexistente. Hasta hacía 5 minutos. Es tú, abuela, la madre de tu mamá. Las palabras flotaron en el aire como una oración y una maldición a la vez. Lily estudió a Eleanor con franca curiosidad, observándola, ropa cara y el cabello perfecto con la misma atención analítica que ponía en todo lo nuevo en su mundo. ¿Eres la abuela que entristeció a mamá?, preguntó con la devastadora franqueza que solo los niños podían manejar. La que no quiso conocerme. Cuando nací, Eleanor sintió la pregunta como un cuchillo en las costillas. Precisa y perfectamente dirigida. Sí, dijo Eleanor en voz baja, arrodillándose para ponerse a la altura de los ojos de Lily. Soy la abuela que tomó muy malas decisiones. Por miedo, terquedad e insensatez. Lastimé a tu mami, cuando debería haberla amado. Y no te conocí durante 6 años enteros. Porque era demasiado orgullosa para admitir que me equivoqué. Hizo una pausa, luchando con las palabras que le resultaban extrañas. Pero me gustaría intentar ser mejor ahora si tú y tu papi creen que es posible. Lily consideró esta información con la seriedad de un juez que evalúa las pruebas. Papi dice que la gente puede cambiar si de verdad quiere, dijo finalmente. Y mami siempre decía, todos merecen segundas oportunidades, incluso cuando se equivocan mucho. Ladeó la cabeza, observando el rostro de Eleanor, con una intensidad incómoda. Tienes los ojos tristes como los que tenía papi cuando mami enfermó por primera vez. ¿Estás triste porque tú también la extrañas? Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho. 7 años de muros emocionales cuidadosamente construidos se derrumbaban bajo el suave asalto de la aceptación incondicional de su nieta. Sí, cariño, susurró. Estoy muy triste porque extraño a tu mami y porque fui una madre terrible para ella. Cometí errores que no puedo arreglar, pero quiero intentar ser una buena abuela para ti, si me lo permites. Las siguientes 2 horas transcurrieron entre revelaciones tentativas y preguntas cautelosas. Eleanor se enteró de que Grace se había convertido en el corazón de la comunidad educativa de Willow Creek, que había iniciado un programa de lectura para estudiantes con dificultades y organizado campañas de recolección de útiles escolares para familias que no podían permitirse el material escolar. Marcus compartió historias sobre la generosidad ilimitada de Grace, su pésima cocina, su hábito de llorar durante las películas animadas, su férrea determinación de enriquecer su modesta vida con amor y risas. Lily le mostró a Eleanor sus dibujos, su colección de piedras de río lisas, el pequeño huerto donde Marcus le había enseñado a cultivar tomates a pesar de la sequía persistente. Eleanor escuchó con una atención que nunca había prestado a presentaciones millonarias, memorizando cada detalle de su nieta, que era completamente extranjera e inquietantemente familiar. La niña se movía con la gracia inconsciente de Grace, pero hablaba con una franqueza que le recordaba a Eleanor, incómodamente, a su propia juventud. A medida que avanzaba la tarde, la conversación se centró gradualmente en los antecedentes de Marcus y los misteriosos diagramas que había estado dibujando. El instinto empresarial de Eleanor reconocía la innovación cuando la veía. Y lo que Marcus había dibujado en servilletas manchadas de café no eran los garabatos ociosos de un camarero de pueblo. Se trataba de sofisticadas soluciones de ingeniería, el tipo de innovaciones agrícolas que las empresas gastaban fortunas en desarrollar. Eres ingeniero,
afirmó Eleanor en lugar de preguntar, estudiando los complejos diagramas de riego esparcidos por la mesa. Marcus se tensó. Sus instintos protectores afloraron después de 18 meses de mantener en secreto sus antecedentes. En una comunidad donde la mayoría de la gente no había terminado la secundaria, su título de Stanford parecía una barrera en lugar de un puente. Estas no son bocetos de afición. Esto es diseño agrícola de nivel profesional. Yo era ingeniero, admitió Marcus a regañadientes. Antes de que Grace enfermara, me especializaba en sistemas de gestión hídrica para regiones áridas. Trabajaba en soluciones agrícolas sostenibles para zonas donde la agricultura tradicional ya no era viable. Señaló la ventana donde se extendían interminables campos marrones. Más allá del horizonte. Lugares como este, donde las viejas formas de hacer las cosas ya no son suficientes. Eleanor estudió los diagramas con creciente asombro. Sus años construyendo Blackstone Pharmaceuticals le habían enseñado a reconocer la innovación genuina. Y lo que Marcus había creado representaba soluciones a problemas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Esto podría revolucionar la agricultura en las regiones afectadas por la sequía. Dijo en voz baja, Marcus, ¿entiendes el impacto potencial de lo que has desarrollado? No se trata solo de salvar Willow Creek. Esto podría transformar la agricultura en todo el suroeste. Por primera vez desde la muerte de Grace, Marcus sintió un destello de la pasión que una vez lo impulsó a trabajar 20 días en los laboratorios de investigación de la universidad. No importa, dijo, aunque su voz carecía de convicción. No tengo los recursos para desarrollar nada más allá de bocetos teóricos. Sin financiación, sin equipo, sin conexiones con empresas agrícolas ni agencias gubernamentales. Y, sinceramente, ya no estoy segura de querer esa vida. Lily necesita estabilidad, no un padre persiguiendo sueños imposibles. Pero Eleanor ya estaba pensando 3 pasos por delante, viendo posibilidades que Marcus se había acostumbrado a dejar de imaginar. Ella comprendió la intersección entre innovación y oportunidad, reconoció el potencial de una colaboración genuina en lugar de patrocinar la caridad. ¿Y si los recursos vinieran a ti? Preguntó con cuidado. ¿Y si pudieras desarrollar estos sistemas aquí mismo en Willow Creek, usando esta comunidad como campo de pruebas y prueba de concepto? La conversación que siguió se prolongó hasta la noche, explorando posibilidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Eleanor describe escenarios con la eficiencia de alguien acostumbrado a convertir ideas en realidad, a conseguir financiación para la investigación, a establecer alianzas para el desarrollo y a establecer conexiones con universidades agrícolas y agencias gubernamentales, desesperadas por encontrar soluciones agrícolas sostenibles. Pero también escuchó a Marcus hablar de mantenerse arraigado en Willow Creek, de mantener la vida que había construido con Lily, de honrar la memoria de Grace ayudando a la comunidad que los había acogido en sus momentos más difíciles. Lily se durmió en la mesa del restaurante poco después del atardecer, con la cabeza apoyada en la chaqueta doblada de Marcus. Eleanor vio dormir a su nieta y sintió algo que no había experimentado en décadas, la simple satisfacción de la conexión familiar. Había pasado 40 años construyendo un imperio, acumulando poder, riqueza e influencia que podrían transformar industrias enteras. Pero sentada en ese pequeño restaurante de pueblo, observando el amor fácil entre Marcus y Lily, empezó a comprender la elección de Grace y por qué había valido la pena sacrificar todo lo que el apellido Blackstone podía ofrecer. «Quiero arreglar esto», dijo Eleanor en voz baja, consciente de la figura dormida de Lily. «No solo las oportunidades de negocio, aunque son reales e importantes. Quiero reparar el dolor que le causé a Grace, por los años que nos robé a todos al elegir el orgullo por encima del amor». Extendió la mano sobre la mesa, dudando un momento antes de tocar suavemente la de Marcus. «No puedo traerla de vuelta, ni puedo reparar el daño que causé. Pero puedo intentar construir algo mejor en el futuro». Marcus observó el rostro de Eleanor bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas del restaurante. Las asperezas se habían suavizado a lo largo de la conversación,
la máscara corporativa reemplazada por algo más vulnerable e infinitamente más humano. Eso era lo que Grace había visto en su madre. Él se dio cuenta de la persona escondida bajo capas de armadura profesional y condicionamiento social. Quizás Grace tenía razón al seguir esperando, al seguir creyendo que el amor podía eventualmente romper incluso los muros más cuidadosamente construidos. Grace siempre decía que valía la pena salvarte, dijo Marcus después de un largo momento. Incluso después de 7 años de silencio, incluso cuando ella se estaba muriendo y tú no lo sabías ni podías ayudarla, ella seguía creyendo que había algo bueno en ti, enterrado bajo el miedo y el dolor. Sonrió con tristeza, recordando conversaciones nocturnas en las que Grace defendía a su madre a pesar de años de rechazo. Nunca dejó de creer que se podía cambiar. Quizás también tenía razón en eso. Eleanor sintió lágrimas que había olvidado como llorar deslizándose por sus mejillas, quitando el maquillaje que probablemente le había llevado 1 hora aplicar esa mañana. Era demasiado buena para este mundo, susurró. Demasiado indulgente, demasiado esperanzada, demasiado dispuesta a ver lo mejor en quienes no lo merecían. Miró el rostro apacible de Lily y vio la infinita capacidad de Grace para amar reflejada en miniatura. Pero tal vez eso es exactamente lo que este mundo necesita más. Los arreglos prácticos tardaron meses en resolverse, pero la base emocional se construyó esa noche en un restaurante de un pequeño pueblo, con café frío y sueños imposibles. Eleanor tuvo que reestructurar toda su vida, delegar responsabilidades que nunca había confiado a otros, aprender a valorar la presencia por encima de la productividad. Marcus tuvo que superar 18 meses de aislamiento defensivo. Tenía que confiar en que esto no era solo un impulso impulsado por el dolor que se desvanecería cuando la realidad se entrometiera. Y lo más importante, ambos tenían que aprender a ser familia para Lily. Cómo brindar estabilidad y amor sin dejar que su propia y complicada historia eclipsara su infancia. Eleanor compró una casa a 4 cuadras de la caravana de Marcus. Lo suficientemente cerca como para ser útil, pero lo suficientemente lejos como para respetar los límites que necesitarían tiempo para suavizarse. Financió el desarrollo de las innovaciones agrícolas de Marcus a través de una nueva división de Blackstone Industries, pero las patentes permanecieron a su nombre. Las ganancias se compartieron con la comunidad que lo había acogido durante su periodo más oscuro. Willow Creek comenzó a florecer de nuevo a medida que los innovadores sistemas de riego demostraban su valor. Campos verdes reemplazaban a los páramos marrones por primera vez en una década. Lily prosperó con la expansión de su familia y su resiliencia natural. Floreció en confianza al descubrir aspectos de sí misma que la conectaron con generaciones de mujeres fuertes. Eleanor le enseñó piano y francés, compartiendo historias de la infancia de Grace que completaron la historia familiar. Perdida tras años de separación, Marcus vio a su hija desarrollar su inteligencia y curiosidad. La vio comprender que pertenecía a algo más grande y significativo que su pequeño hogar. 6 meses después de ese terrible y maravilloso día en el restaurante, Marcus se encontró de pie, en la misma mesa de la esquina donde todo había cambiado. Pero ahora el espacio se sentía cálido y con posibilidades en lugar de cargado de confrontación y dolor. Lily se sentó frente a él haciendo su tarea mientras Eleanor la ayudaba con problemas de matemáticas que no tenían nada que ver con finanzas corporativas, sino con estar presente en los pequeños momentos importantes. Papá, dijo Lily, levantando la vista de su hoja de ejercicios con la expresión seria que ponía al procesar grandes pensamientos. ¿Crees que mamá estaría feliz de que la abuela Eleanor estuviera aquí con nosotros? Era el tipo de pregunta que podría haber devastado a Marcus hace 6 meses, pero ahora parecía una invitación a celebrar en lugar de llorar. Pensó en la infinita capacidad de Grace para perdonar, su fe absoluta en que el amor podía superar cualquier obstáculo. Su obstinada creencia en que las familias podían sanar incluso de las heridas más profundas si estaban dispuestas a elegir la esperanza en lugar del dolor. Creo, dijo Marcus con cuidado,
que tu mamá siempre creyó que las familias podían sanar de cualquier cosa si se amaban lo suficiente. Nunca dejó de tener la esperanza de que algún día estuviéramos todos juntos, de que su madre encontraría el camino de regreso a nosotros. Eleanor se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de ambos, y también las suyas. Su manicura era menos perfecta ahora, su ropa más práctica, su presencia más suave y accesible que durante esos primeros encuentros hostiles. Grace nos dio el uno al otro, dijo simplemente. Incluso cuando no lo merecía, incluso cuando luché contra ello con todas mis fuerzas, ella encontró la manera de unirnos. Ese era el tipo de persona que era. Y ese es el tipo de amor que quiero construir en el futuro. Afuera de las ventanas del restaurante, Willow Creek bullía con energía renovada mientras las innovaciones de riego de Marcus transformaban el paisaje de la desesperación marrón a la esperanza verde. Pero para las 3 personas sentadas en la mesa de la esquina, la verdadera transformación fue más simple y profunda que cualquier logro profesional. Se habían convertido en familia en el sentido más estricto, no por sangre compartida ni obligaciones legales, sino porque habían elegido amarse a pesar de sus imperfecciones y errores del pasado. Lily terminó su tarea y sacó sus materiales de arte, extendiendo lápices de colores sobre la mesa con la eficiencia experta de quien ha aprendido a apropiarse de cualquier espacio. Ahora dibujaba a su familia, no solo a Marcus y a ella misma, sino también a Eleanor. Todos ellos de pie frente al restaurante que, de alguna manera, se había convertido en el centro de su mundo reconstruido. Al final de la página, con la letra cuidadosa de una niña de 6 años, escribió, «Mi familia», y añadió una pequeña estrella en la esquina con crayón amarillo. «Es para mamá», explicó cuando Eleanor le preguntó por la edición celestial. «Para que pueda cuidarnos desde el cielo y saber que ahora todos estamos bien, que nos encontramos como siempre esperó». Fue un gesto tan simple, pero capturó todo lo que les costaba entender sobre el duelo y la sanación, y las misteriosas maneras en que el amor podía trascender incluso la muerte. Marcus dobló cuidadosamente uno de sus diagramas de riego, formando un avión de papel, y lo lanzó por el restaurante vacío. Lily rió y lo persiguió. Su risa resonó en las paredes que habían presenciado tanto dolor transformado en esperanza. Eleanor vio correr a su nieta y sintió una ligereza que no había experimentado desde que Grace era pequeña, una sensación de que el futuro albergaba posibilidades que había olvidado imaginar. La servilleta que lo había empezado todo, manchada de café y cubierta con la revuelta de Marcus. Bocetos ilustrativos, ahora estaba enmarcado detrás de la caja registradora, un fragmento de la historia local que el dueño del restaurante insistía en preservar. Pero para las 3 personas que se habían reencontrado a través de la pérdida y el perdón, representaba algo más personal e infinitamente más valioso. Era la prueba de que los momentos más pequeños podían cambiarlo todo, de que el amor podía sobrevivir incluso a los rechazos más crueles, de que las familias podían romperse y reconstruirse con más fuerza que antes. Mientras el sol se ponía sobre Willow Creek, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas que combinaban con la esperanza que crecía en 3 corazones sanadores, Marcus comprendió que el mayor regalo de Grace no había sido su amor por él ni por su hermosa hija. Su mayor don había sido su fe absoluta en que las cosas rotas podían recomponerse, en que las personas perdidas podían encontrar el camino a casa y en que el amor de la familia podía superar absolutamente todo, incluso la muerte, el orgullo, incluso el terrible peso de años pasados eligiendo el miedo antes que el perdón. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero ya no vacío, lleno de la promesa de cumpleaños compartidos y cuentos para dormir, de tareas, ayuda y tradiciones navideñas, de un amor que había sido puesto a prueba por la pérdida y que emergió más fuerte que nunca. Y en algún lugar entre la tierra y el cielo, a Marcus le gustaba pensar que Grace sonreía, finalmente en paz, sabiendo que las personas que más amaba habían encontrado el camino de regreso.